Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Mauricio Conti González y en este video les voy a hablar sobre las técnicas de movilización y cómo cuál es su importancia en nuestra vida para prevenir cualquier tipo de accidente. También les voy a hablar sobre cómo utilizar los elementos a nuestro alrededor para que en sí podamos hacer una ferruta y también sobre las técnicas de vendaje y sus distintos tipos que hay en las técnicas de vendaje, ya que no solo hay un tipo de vendaje, sino que hay distintos tipos de vendaje. Para empezar, ¿por qué es importante las técnicas de inmovilización? Pues como muchos factores implican, las técnicas de inmovilización nos benefician a nosotros de muchas maneras, ya sea cuando nosotros tengamos algún tipo de accidente o tengamos algún tipo de fractura o lesión, pues nos dice que la mejor opción para inmovilizar una lesión es con el propio cuerpo de la víctima. Es decir, ya sea inmovilizar la zona afectada utilizando la zona sana, o sea que no solo podemos inmovilizar desde la zona afectada o la zona que tenga esa fractura, sino que podemos utilizar zonas como que no estén tan lesionadas para que en sí esa fractura se apoye y tenga una mejor tipo de sanación rápida y eficiente. Nos dice que las técnicas de movilización son que hay varios puntos que nos ofrecen y nos tratan de explicar para qué se utilizan las técnicas de inmovilización. Como primer punto tenemos que previenen lesiones secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que al limitar el movimiento de una parte de la zona lesionada del cuerpo, se evitan que el daño inicial empeore. O sea que si tú previenes lesiones que, que por ejemplo, sea una torcedura o cuando te caigas de algún tipo de árbol y tengas una fractura, pues esa zona no se vea tan afectada por ese tipo de lesión, sino que tú al momento de que preveniste como que hiciste que esa lesión no dañe mucho esa zona que obtuvo esa lesión. Y también tenemos otro punto que nos dice que reduce el dolor. Una técnica de inmovilización reduce el dolor, ya que al momento de que te inmovilizan, como está en esta imagen, pues esa persona ya no siente mucho el dolor en esa zona que tenga esa lesión, ya sea fractura o torcedura de pie. Cualquier tipo de lesión con cualquier tipo de inmovilización reduce el dolor que esa persona esté sufriendo. Y pues seguimos con la siguiente, que nos dice los siguientes puntos, que favorece la curación, es decir, al mantener una zona afectada en una posición estable, se facilita el proceso natural de curación de los huesos, ligamentos, tendones y músculos. Es decir, que al momento de que tú tengas una fractura y una técnica de inmovilización, sea como por ejemplo este que está en esta imagen, que tiene un tipo de yeso, como que en esa zona está ayudando que se favorezca esa curación de esa zona afectada y facilita el proceso natural de curación de esos huesos, ya sea que esté roto o torcido o cualquier ligamento, ya sea un deslingue o lesiones de los tendones, hace que esa zona afectada sea como que más fácil de que se cure. Por eso es importante las técnicas de inmovilización. También otro punto nos dice que el transporte seguro, como vemos esta imagen, una técnica de inmovilización por ya sea paramédicos o cualquier tipo de persona que sepa hacer una técnica de inmovilización, hace que esa persona que ya sea que tenga una fractura, una torcedura, cualquier tipo de lesión, pues sea más fácil de transportarla en cualquier tipo de vehículo para que en sí tenga una adecuada tratamiento para trasladarlo con expertos y ver qué tipo de lesión, ya sea grave o no grave, tenga, para ver que tenga un proceso natural de curación también efectiva. Por eso nos dice que facilita también el transporte seguro, una técnica de inmovilización. También nos dice que previene complicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dice que una inmovilización correcta, ya sea que tú lo hagas o cualquier tipo de persona, pueda ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo, como deformidades, rigidez, articulaciones y pérdida de rigidez en los huesos.
Eso quiere decir que al momento de que nosotros hacemos una técnica de inmovilización a cualquier tipo de lesión, ya sea que nosotros suframos esa lesión o no, o cualquier otro tipo de persona, hacemos que prevenimos complicaciones, pues no sabemos que si a largo plazo vas a poder mover ese tipo de fractura, ya sea en los dedos o en cualquier parte de los huesos que tenga esa lesión. Y seguimos con los demás puntos, pero ya entramos en este que nos dice que cómo se utilizan los elementos en su alrededor para formar una fractura. Pues en nuestro alrededor podemos utilizar cualquier elemento para que en sí podamos armar una fractura. ¿Qué es una fractura? Una fractura es como ya sea una fractura que inmovilice esa parte de la lesión que tengamos o fractura. Podemos utilizar cualquier tipo de elementos que tengamos a nuestro alrededor. Por eso nos dice que utilizar elementos a nuestro alrededor para formar fractura. Uno, como primer paso, tenemos que la fractura tiene como propósito inmovilizar, como ya les había dicho antes, inmovilizar cualquier lesión o fractura que tengamos en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues nos ayuda a inmovilizar las articulaciones más cercanas de las lesiones o evitar que esos huesos fracturados se muevan y la lesión se complique. Saber armar una fractura con los elementos que tengamos a nuestro alrededor nos ayuda a evitar que esos huesos fracturados se muevan y pues tenga un mejor sanamiento rápido y eficaz. Segundo paso, encuentre un material rígido y ligero que pueda colocarse por debajo de la extremidad sin movería demasiado mientras se complica y se ajuste a la extremidad a dicho elemento con el vendaje. Pues saber utilizar también los elementos que están a nuestro alrededor, no nada más agarrar un elemento y tratar de armar una ferruta, sino que hay que saber utilizar los elementos que nosotros tengamos, ya sea algo que esté suave y acolchonado, para que en sí esa fractura no tenga como que al momento de armar esa fractura hacer que esa persona le causemos más dolor. En caso de que una fractura abierta, en caso de una fractura abierta, o sea que tú te cortes y que esté sangrando esa fractura o haya quebrado tu hueso y esté sangrando también, cubrir los extremos de los huesos o tejidos blandos que han perdido la continuidad con grasas estériles o ropa limpia. Es decir, hay que limpiar esa zona de la fractura que esté abierta para que en sí al momento de armar feruta no perjudique esa sangre y que por ningún motivo intente cambiar la extremidad de posición ni retroducir los huesos expuestos por debajo de la piel. Hay que saber armar una feruta, pero también hay que ver que esa fractura también está abierta o no y saber limpiarla, pues en sí, al cubrir los extremos de los huesos de los tejidos blandos, pues hay que limpiar esa fractura abierta antes de armar esa feruta para que tenga una mejor eficiencia esa feruta ante esa fractura de que esté abierta o no. Pues seguimos con los demás puntos que son las técnicas de vendaje. Aquí les voy a hablar sobre los distintos tipos de técnicas de vendaje, pues, pero acá solo les voy a dar una introducción, más adelante les voy a explicar cada una de ellas más a detalle. Nos dice qué son las técnicas de vendaje. Una técnica de vendaje es el uso de una banda textil denominada venda con el fin de envolver una parte del cuerpo con fines terapéuticos y preventivos. En las lesiones de musculoesqueléticas, la finalidad del vendaje es dar soporte, limitar la movilidad y comprimir el área lesionada, da para evitar una edema y favorecer el retorno venoso. Esto quiere decir que al momento de vendar una lesión, como que favorece esa articulación o cualquier tipo de huesos, ya sea fractura o torcedura, a que tenga una mejor recuperación. Por eso hay que aplicar una técnica de vendaje dependiendo de esa fractura, para que sí tenga
mejor recuperación en esa parte del cuerpo lesionada. Las técnicas más comunes son llamadas vendas de Crepe. ¿Qué son las vendas de Crepe? Son elásticas no adhesivas, que quiere decir que se pueden estirar esas vendas de Crepe, pero tampoco se pueden pegar al cuerpo humano como una cinta, sino que nada más se pueden envolver en esa parte del cuerpo lesionada. En todos los casos es importante: uno, sostener la venda en la mano dominante como el rollo de venda hacia arriba y ir desenrollándolo poco a poco. O sea, el punto número uno nos dice que hay que aprender a agarrar la venda, y al momento de que tú lo agarras con la mano que se te hace más fácil envolverla, pues enrollarlo en esa parte del cuerpo, ya sea en la muñeca o en el pie o en cualquier parte del cuerpo que tú tengas esa fractura, y ir desenrollándolo poco a poco, ejerciéndole un poco de presión. Dos, fijar el extremo de la venda. ¿Qué quiere decir eso? Sujetándolo con el pulgar de la mano no dominante. Es decir, que al momento de que tú lo estés enrollando, como que sujetarlo con la mano así, con el dedo, con un dedo no dominante, para que en sí no se vaya desenrollando esa parte de la venda que ya hayas enrollado, y como que para ejercerle también un poco de presión, no tanto, solo un poco de presión para que esa fractura como que tenga mejor recuperación debido al tipo de vendaje que le hayamos hecho. 3. Aplicar la vuelta necesaria, asegurando que cada vuelta rodee completa o parcialmente la vuelta anterior. Hay que ver que esa vuelta que le estemos dando, que haya dado lo necesario para asegurar que, que la presión que se ejerza en ese tipo de lesión sea efectiva. 4. Al finalizar el vendaje, fijar el extremo de la venda con un broche que las vendas traen consigo para el estrechamiento de los tres pedazos de la cinta adhesiva. Es decir, que al momento de que ya la venda haya llegado hasta donde dé, pues como las vendas traen como una cosita de donde te ayuda a fijar esa venda para que no se desenrolle otra vez, hay que aprender a usarlo para que en sí nosotros lo fijemos bien y no se desenrolle. De mi parte es todo. Muchas gracias.